inmediatamente ustedes lleguen y digan, mañana o hoy en la tarde hay que sembrar las lombrices, ¿sí? Así se dice, sembrar las lombrices. Literalmente. Mi nombre es Viviana Solís Martínez, soy ingeniero agrónomo fitotecnista egresado de Chapingo, tengo una maestría en fruticultura. Estoy trabajando actualmente con las brigadas de educación y desarrollo rural de la DGETA y estoy en el área de influencia de Palmar de Brava, en Coagnopala, en el CBTA de Coagnopala. Estamos aquí en colaboración con el INIFAP en este tema que es muy importante para productores y también para técnicos, ¿verdad? Para todos. La finalidad de este curso es que ustedes aprendan sobre todo a reproducir las lombrices. Creo que el maestro Simón ya les habló mucho de abonos orgánicos, de cómo usarlos, cómo prepararlos. Pues ahora ya tienen aquí en sus manos la herramienta. Cuando somos técnicos, en la parte que nos enfrentamos es que llegamos y no encontramos, no podemos darle una recomendación de fertilizantes o de composteo, porque no hay, el productor a veces no tiene el recurso. Pero sí es bien fácil que en las comunidades haya muchos desechos orgánicos de los animales o de residuos de cosecha. Imagínense que, por ejemplo, un equino, un caballo, un burro, en promedio defeca 16 kilos de estiércol al día, los bovinos 20, los ovinos 1 kilo, los porcinos 2 kilos y los conejos 80 gramos. Entonces, si van haciendo cuentas, pues al final del año hay personas que ya no saben qué hacer con el estiércol porque se les acumularon toneladas y toneladas de abono que sin manejo pues no sirven de gran cosa. Esta es una tecnología que se ha venido aplicando, ya tiene muchos años que se ha trabajado, pero no se ha adoptado como tal por muchas limitantes. Una de las limitantes que nosotros nos damos cuenta es que dicen, ¿dónde consigo la lombriz? Porque me hablan maravillas de la lombriz, pero ¿dónde la consigo? En 1980 se empezó a trabajar la lombricultura con fines de investigación. En 1990 se empezaron a poner algunas empresas de lombricultura, principalmente en el Estado de México, y lo que hacen ellos es acaparar la lombriz y el precio es muy alto. El kilo entonces andaba en 1,500, 2,000 pesos, entonces pues es como que duele. Ahora pues ya se ha bajado, encontramos lugares que los venden en 200 pesos, en 500 pesos, 600 pesos, ya está más accesible. De manera natural, en los suelos hay estos organismos, son parte de la fauna del suelo. Se encargan ellos de hacer la parte de mantener el suelo aireado, porque hacen galerías, de estar haciendo mezclas con los minerales del suelo y mantienen la porosidad, se están comiendo la materia orgánica. Un suelo, una tierra de cultivo donde encuentran lombrices es signo de que es una tierra todavía fértil. Cuando las lombrices se acaban en el suelo es porque abusamos de pesticidas, de herbicidas, de fertilizantes químicos, que las condiciones ya no son aptas para la lombriz y la mayoría se muere. Entonces empieza la cría de lombriz, que se llama lombricultura. Lombricultura o vermicultura. El proceso de la lombricultura le llamamos lombricomposteo o vermicomposteo. Y el producto se llama lombricomposta o vermicomposta. El producto final o el abono orgánico que obtenemos de aquí. De las especies que se han estudiado de las lombrices que sirven, la más tradicional o la más común es la roja californiana, que se llama Eisenia foetida. No con eso, hay otras que aquí en México casi no se cultivan. La mayoría las cultivan en Cuba o en otros países. Aquí en México ha prosperado la Eisenia foetida. Se busca, cuando vamos a poner un criadero, que la lombriz tenga ciertas características. En primero, que se pueda cultivar de manera masiva, que se pueda crear de manera masiva.
La desventaja de las lombrices de tierra, esos gusanotes como de 20-30 centímetros que luego encontramos, es que esa no les gusta estar en un solo lugar y emigra. Hay datos que dicen que una lombriz de tierra emigra hasta 20 metros al día. La ventaja de esta es que mientras nosotros la tengamos con buena alimentación, humedad y buenas condiciones, ahí va a estar y va a estar en reproducción. Otra de las características es que sea muy reproductora. ¿A qué se refiere eso? Pues a que en corto tiempo se nos multiplique, porque no vamos a esperar un año y vamos a tener ahí unas 100 lombricitas, ¿no? Esta tiene la capacidad de reproducirse una vez que llega a la madurez, que son 3 meses. Cuando llega a la madurez se empieza a reproducir y empieza a producir unos huevecillos, y cada huevecillo llega a tener de 1 hasta 16 lombricitos dependiendo de las condiciones. Entonces se reproduce a los 3 meses, se reproduce de 3 a 6 veces más. La lombriz tiene no tiene aparato masticador, no tiene boca trituradora. Entonces es un mito de decir que cuando encuentran lombrices en las plantas que las están matando. Eso es un mito. Es muy común que pueda haber un daño en la raíz y se empieza a generar un exudado, y entonces la lombriz llega y se come ese exudado, esa pudrición, y lo que hace es que limpia la parte donde hubo un daño. No tiene aparato masticador, no puede. Para que ella come debe tener un sustrato suavecito, que ya haya sido precomposteado y que no esté ácido, que no tenga sales, que no tenga sustancias todavía tóxicas. No tiene por dónde respirar, respira por la piel, por la piel está haciendo su intercambio, y entonces necesita tener siempre humedad, pero tampoco en exceso. Para que ustedes lleguen y críen esas lombrices, las van a poner primero en una cajita, puede ser una como esta, ¿sí? Una tina de esas de las bañeras de los bebés, una tina de plástico, nomás que siempre hay que hacerle orificios para que circule el aire, no se inunde. La otra, después de que tenemos una buena población, nosotros construimos estas cosas que se llaman lechos reproductivos o camas de lombriz. Esta es una idea que salió para cultivar como semillero, pero es prácticamente fácil de hacer y es económica. Tiene una longitud de 2,40 y de ancho tiene 80 centímetros, y de preferencia lechos reproductivos hay que hacerlos altos a nuestra altura, pero que no estén al ras de suelo. La lombriz es muy preferida por los depredadores del suelo, desde los 100 pies, 1000 pies, hormigas, cochinillas. Si están al ras del suelo se la pueden acabar. Entonces de preferencia hagan estas estructuras. Aquí en la parte de abajo, si quieren voltearla tantito, o hacerla de lado, por allá. Háganla así, por acá, por allá. O sea, para acá. No, pues aquí no van a ver. Para economizar, nosotros lo pusimos ahí a base de carrizo. Pueden usar bambú, pueden usar tablas, algo que sea barato y que no sea pesado. Si le hubiéramos metido tablas, se va a llevar como 4 tablas. Entonces hay que darse el modo. Después de que ya pusimos esto, hay que recubrirlo. Un plástico grueso. Si no tienen plástico, pueden usar los costales, los abren. El costal dura mucho y es poco permeable, más que tiene la desventaja que no van a utilizar los ácidos húmicos. Pero los plásticos funcionan bien. Al final hay que hacerle su salida
un tubo. Hay que darle pendiente, subirle con unos ladrillos de este lado y allá que quede así un poquito caliente. Yo tengo una pregunta, más o menos qué tanto de porcentaje de desnivel. Puedes darle unos 5 centímetros, 10 centímetros. Entre más larga sea tu cama, más desnivel. Pero con unos 5 centímetros está bien. También la cosa que no quede muy drenada porque entonces todo se lavaría. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Ya se van imaginando sus lombrices? Bueno, después de que ya tenemos todo esto, también hay que hacer, vamos a ponerle allá donde recabar todo lo que se va lavando. Los primeros se llaman lixiviados. Cuando ya tenemos una composta, lombricomposta madura, se llaman ácidos húmicos o fúlbicos porque es lo que más contiene Y eso se le el humus de echa lombriz. biol. ¿En qué tiempo podemos obtenerle, no sé, así como una... Los primeros meses va a ser lixiviado, eso lo tenemos que ir regresando. Ahorita cuando ya esté, más o menos en los 3 meses que ya está maduro, ya se llevó el lombricomposteo. Ahora, la lombriz se alimenta de desechos orgánicos. Los más preferibles o los más usados son los estiércoles. De los estiércoles, para la reproducción de lombriz específicamente yo les recomiendo que pongan el estiércol de caballo o el de burro. Si tienen estiércol de caballo y de burro, con eso aseguran una buena cantidad de lombriz para reproducción. ¿Por qué? Porque son unos abonos muy suaves, no se compactan y pues es de por sí ya materia muy desmenuzadita. Cuando ya nos metemos a la parte de producción, pues ya le damos los otros abonos. También pueden usar desechos de cosechas como el rastrojo o parte del frijol o cualquier otro residuo, pero ese sí hay que precompostearlo. Los estiércoles que les vamos a poner nunca se le ponen frescos, es decir que si amontonamos de esta semana hay que dejarlos al menos unas 2 semanitas más, hay que mojarlos y hay que darles una ventilada porque en la primera etapa del precomposteo el abono se calienta, ¿sí han sentido? Sí. ¿Sí han visto cómo los perros les prefieren los abonos, verdad? Sí. Está calientito. Entonces la primera etapa hay mucha liberación de energía, mucho calor y la lombriz no soporta temperaturas muy altas. El óptimo es 25 grados. Sí, es lo que No podemos medir, a veces no tenemos termómetro, pero si la tocamos debe estar más frío que nuestra temperatura. Si está más caliente, pues anda más de los 40 grados. Entonces deben esperar a que el calor que está desprendiendo el abono ya no sea tan fuerte, ya no sea tan ya que nosotros tenemos nuestro abono listo. Por ejemplo, ya tenemos uno que está más fresco, que es de vaca, está muy compactado, y el otro que ya está más desmenuzadito, ya lo podemos usar. Tampoco se recomienda muy viejos, porque los viejos ya nomás les van a dar una pasadita y ni van a nutrir las lombrices y ni nos va a generar tanta lombricomposta de buena calidad porque ya todo se estuvo lavando. Una pregunta, ¿podemos aplicar o qué tan factible es aplicar abono, no sé, de chivo o muy ácido? Yo he trabajado en lombricomposta, en diferentes estiércoles, y el de chivo y de borrego, después de caballo, el de burro y el de chivo y el de borrego. Más porque los que andan pastando, los borregos y los chivos son muy selectivos. Casi se alimentan de puras leguminosas. Entonces son abonos muy ricos en nitrógeno. Pues aquí había traído una muestra de lombriz, pero como les dije, a los que faltaron de lombriz, ya se la llevaron. Bueno, después, ya que tienen ustedes su abono listo,
no se llena. Vamos a poner nada más 20-25 centímetros. La primera capa. Si 25 centímetros tiene de fondo. Bueno, pues los ponen los 25 centímetros. No, espérate, ¿entonces se llena totalmente? De preferencia no. Sí se va a llenar, pero se va a llenar gradualmente. Ah. Podría ser la Entonces se llena, se pone a la mitad, le ponen el estiércol y esto se va a ser la siembra. Vamos a suponer que ya está aquí todo lleno. Y lo único que van a hacer es abrir la parte de en medio y van a depositar las lombrices que ustedes llevan. ¿Ah? No las vamos a enterrar por ningún lado, las tapamos así poquitito y se moja. ¿Se moja? Se moja, se que humedece. esté nada más húmeda. Ajá. ¿Es un rocío o qué El cantidad de sustrato agua? de por sí debe estar mojado. Debe estar al 80%. Como no sabemos cuál es el 80%, nosotros debemos agarrar y exprimirlo. Si escurre, está pasadito. No hay 90, 100%. Entonces hay que dejarlo que se drene. Ya no deben escurrir más de 10 gotitas cuando la apachurramos. Estamos en el 80%. Una pregunta, ¿qué tanto de lombriz, por ejemplo, para la siembra sería en este? Ahorita vamos. Entonces ya ponen aquí la lombriz y si el alimento les gusta, a los 3-4 días ustedes van a revisar por acá y ya se empieza a dispersar. Si el alimento no les gusta, se van a mantener ahí hasta que el otro tenga las condiciones, quiere decir que baje la temperatura, que no tenga olores fuertes, entonces va a empezar a dispersarse. Lo recomendable para sembrar lombriz, bueno, es 1 kilo por cada metro cuadrado, con unos 25 centímetros de altura. 1 kilogramo de lombriz está compuesto por aproximadamente de 1000 a 1200 lombrices adultas. Y esas 1000 lombrices se van a comer ese abono en 3 meses y se van a replicar en esos 3 meses. ¿Cuánto les dije? De 3 a 6 veces dependiendo de si les guste o no les guste. Si tenga buenas condiciones. Disculpa, regreso tantito. ¿El fertilizante es abono o ya lombricomposta? No, todavía es el estiércol semi composteado. Bueno, entonces aquí en la parte de reproducción, que hay que cuidar. Primero, que el abono se mantenga húmedo, bueno, que el estiércol se mantenga húmedo. En esta cama yo les recomiendo, por ejemplo, un riego ligero una vez a la semana, pero hay que cubrirla con malla sombra o ponerle su techadito, nunca al sol, porque en el sol se nos reseca la primera capa y las lombrices ya no salen a comer, se la pasan allá abajo, ¿sí? Húmedo, en sombra, y pues nada más. A las personas, las amas de casa o los amos de casa, porque ya también hay amos de casa, que vayan apartando todos los desechos de la cocina, que si los tomates, las papayas, todo lo que se echó a perder. Le gusta mucho a la lombriz de vez en cuando alimentarse de cosas frescas. Entonces lo que hay que hacer, hay que darle un espacio, a lo mejor ahora le pongo por aquí, le abro así una parte, he hecho mis residuos de esta semana y los vuelvo a tapar. Siempre hay que tapar porque en la verdura se genera mucho mosquito, entonces hay que tapar. Se va a ir descomponiendo y la lombriz lo va prefiriendo, pues es muy glotona, le gustan las cosas frescas a veces, pero siempre se mantiene a vivir en la parte del precomposteo. El lixiviado, todo lo que se va regando allá, deben ser riegos muy ligeros para que no se lave todo de trancazo. Y el lixiviado, los primeros 2 meses que hacemos, lo regresamos. Cuando
ya la composta o la lombricomposta, que ya pasó por el intestino de la lombriz adulta, luego ya las chiquitas también le dieron, ya se empieza a tornar de otro color, de café a negro. Y si ustedes la agarran y la huelen, ya no tienen que estar picando. Eso pasa como a los 2 meses y medio. Entonces, ya todo lo que se vaya escurriendo, entonces ese sí es un lixiviado maduro. Ya tiene ácido húmico, ácido fúlvico y tiene huminas, que son las moléculas que van a nutrir las plantas. En sus jicaritas, en sus estas, voltéenlas, ábrenlas y voltéenlas. Aquí como ya no hay lombrices, nada más volteanlas y le dan un zape. Así, entonces las vamos. Un zape. De arriba no está. Se escaparon. Ya no, las señoras lombrices. Bueno, ahí van a encontrar diferentes etapas de lombriz. Por ejemplo, esta es una lombriz adulta. ¿Cómo se distinguen de la lombriz adulta? El color. Sí, son rojas, Blanquitas y chiquitas. llegan a medir a 10 centímetros, no más. No más, 15. Embarazadas. Tienen una cosa aquí como un anillo más grueso que las lombrices pequeñitas, que este se llama clitelio. Este es el órgano donde se almacenan los óvulos y los donde se producen los huevecillos. Van a encontrar en algunas, a ver quién tiene unas lombrices que se estén apareando. La lombriz es hermafrodita. Cada lombriz tiene los dos sexos. Pero necesita de otra lombriz. Es macho y hembra a la vez. Y no le digan otra cosa. Es hermafrodita. Loca. Entonces, estas se aparean, se tienen que aparear y se intercambian espermatozoides y los acumulan para que los óvulos que se vayan formando se vayan fecundando y vayan dando huevecillos. Y esto ocurre cuando la lombriz ya tiene 3 meses. 3 meses. 3 meses, sí. Este sí es bebé. Agarren sus lombrices, que no les dé asco, que no les dé miedo. ¿No pican? No, las lombrices no pican. Me daba cosa la vuelta y ya no. Son como... Ese es el primer tabú que luego nos encontramos, que hay gente que les tiene pavor, y no puedo eso. Pues no, agárrenlas. No soy nada. Estas son las personas que se dan en las semanitas, no, estas son otras. Esa es otra. La otra es la lombriz de tierra. Esa no es buena. Esa, sí, pero es muy emigra, esa no se larga mucho. Esas son destructivas. Las plantas. No, que esas se mueven, que estas están en un lugar y las otras se van para donde quieren. Son tontraconas. Que luego entran sus... Mire, todo el abono que ustedes luego no usan, lo van a poner aquí, lo van a mojar y lo van a criar. Entonces se van a reproducir. Y lo que saca al final es la comida para es abono orgánico para sus plantas. Pero lo único que cambia es ya el color y el aroma, la textura. Bueno. Ya les dije que estas, no me acuerdo si les dije en otro grupo, ya me norteé. Que se A ver, reproducen. estamos en la reproducción. Que son macho y hembra. Son hermafroditas. Cada huevecillo, ¿dónde están los huevecillos? Son unas bolititas. Unas cafecitas. Pero nadie trae su lupa. Bueno, ahí pásense el huevecillo, véanlos, búsquenos en sus cajitas. Son unas cositas amarillas, se llaman cocones.
Cocones, coconetes, no, esas son semillas. Deben ser unas transparentes o muy cafecitas. Yo no tengo. ¿No tienen? Yo creo que les echo puras juveniles. Es que ya son jóvenes, hay que esperar a que maduren y se reproduzcan y tengan hijitos. Bueno, es que no es época para reproducción, por eso no hay tanto cocón. No hace calor. Bien, cada cocón, después de que lo ponen las lombricitas, las lombrices adultas, tarda 25 días en eclosionar y a cada coconcito le van a salir de 1 a 16 lombrices. ¿De qué depende? ¿De la alimentación? Sí, de la alimentación. De la alimentación depende. Y de la temporada, porque también si hace frío pues no hay mucha fertilidad. Ahorita no tiene este. Si sienten frío ya no. Por eso se reproducen, se multiplican rápido. Y esos van a entrar otra vez a madurez hasta los 3 meses. En promedio póngale unas 3 lombricitas por cocón. Y están poniendo cocones, la lombriz está a tercer día. Creen que nomás un cocón y ya se olvidaron, ¿no? Cada 3 días están produciendo huevecillos. Sí, no hace frío. ¿Y la malla qué nivel se le pone? ¿Así tendida o tiene que ser así? La malla, la sombra. Puede ser, si es malla sombra, como la que usan en los viveros, Porque de ese puede ser al ras de así, sobre. Ajá. No se pueden poner, por ejemplo, láminas de aluminio, porque se calienta mucho, esas sí hay que ponerlas en altito. Pero incluso puede taparla con palma o con, ahora que hace frío pueden usar la parte del rastrojo. Sí, porque no Lo sale importante es que no estén al sol directo. Y en las casas, sobre todo, que no se la coman los pollos y los guajolotes. Los pájaros no tanto, pero le llegan a caer un guajolote, se la acaban. Su ¿Y qué comida. hacemos si tienen o se llenan de hormigas o de otros? Si la tienen alto, Escarabajos. solamente si la tienen al suelo sí se les puede llenar. A lo mejor si por ejemplo las pequeñitas hay unas negritas Que tienen un hambre. Cuando se echa desperdicio siempre hay que tapar. Sí, porque pero ve que hay unas pequeñitas mosquitos. Bueno, le echamos veneno para que se mueran las hormigas. El repelente de ajo. Boro. Bueno, estas ya les dije que no tienen con qué masticar, entonces todo succiona. Lo interesante de las lombrices es que después de que succionan, lo mandan al esófago y ahí en el esófago todo lo que comen, aunque esté ácido, como dicen los cítricos, no hay que dárselos a las lombrices. Todo lo que esté ácido, la lombriz está produciendo, tiene unas glándulas que están produciendo calcio. Entonces lo que hace es neutralizarla, es como nosotros nos echamos nuestro antiácido, ¿verdad? Las lombrices lo tienen. Todo lo que llega ácido sale con un pH neutro. Entonces, bueno, no es cierto eso de que a la lombriz no hay que echarle los cítricos o... Hay que, no, a lo mejor no podrías hacer una cama de puro cítrico, de puros desechos de naranja, mezcladito. Pero O sea, sí se le puede echar, sí, sí se le puede sí la van aceptando. De hecho, si nosotros conseguimos los de los jugos, que nos regalara las cáscaras de naranja, la señora nos las quiso regalar, así que lo vendía. Las ponen así con la cáscara para arriba, como copitas, y lo que hace la lombriz es que se come el bagazo y ahí se reproducen. Parecen huevos como las Pone aquí sobre. así es, encima. Esas no se tapan. La cáscara de la naranja o Nada más. Boca abajo. Aunque no las tapes. Le hemos echado con los tuneros por aquí en Villanueva. También les apetece mucho la tuna, la degradan. Yo les he puesto pitahayas, solamente taparlas y la invaden, pero bonito. En una semana se acabaron todos los desechos. Para que un abono nos salga rico, de preferencia hay que mezclarle la parte vegetal con la parte animal. Hay que ponerle un poco de bagazo, de residuos orgánicos de vegetal y otros de animal.
para que vayamos enriqueciendo. Por ejemplo, en algunas muestras del abono final, si nosotros queremos un abono rico en potasio, pues hay que echarle todas las cáscaras de plátano